169 usuarios en espera. Hoy prácticamente estamos batiendo un récord. Gracias, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde Medellín, Colombia. Amigos del canal, muy agradecido con sus comentarios. Créanme que miles de personas de todo el mundo ingresan a este canal a leer sus comentarios. Esto que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, en Europa, es la realidad del día a día. Es lo que estamos viviendo hoy, amigos del canal. Aprovecho para responderle a alguien que hace comentarios en mi canal de apellido Chartrand, que claro, a nosotros nos duele, quienes hacemos este tipo de trabajo en YouTube, nos duele el tema de las vidas humanas que se pierden en Ucrania, claro, las familias destruidas, los refugiados. Sin embargo, el tema diario es el tema de la guerra, porque es una realidad que está ocurriendo. No es la decisión solamente de parte de Ucrania, sino de todos esos países que se metieron en el cuento con Ucrania y de la Federación Rusa. Ahora próximamente en Uzbekistán se va a reunir Vladimir Putin con los líderes de países como la China, como India. En esta cumbre obviamente se va a buscar ayuda económica, relaciones comerciales, relaciones de armas. Todo gira en torno a la guerra. La guerra es una realidad y cuando hay guerras, claro, duele mucho la muerte de no combatientes, de inocentes. Pero ante este ataque reciente o contraataque de parte de las fuerzas de Ucrania contra la región de Kharkiv, que a propósito, uno de las poblaciones se llama Izium, con Z, I-Z-I-U-M. Izium, que quede muy claro, amigos del canal, Izium no fue atacado por las fuerzas de Zelensky. Eso no es cierto. La mitad de las fuerzas armadas en Ucrania están sin comisión, están sin puesto en el ejército, están out. Fue la OTAN la que ingresó con sus hombres a Izium y con su equipo. Y es lo que parece preocupante, bastante preocupante, y ha sido poco mencionado en los canales, no solamente de Internet, no solamente de YouTube, sino del resto de las plataformas, incluyendo los principales periódicos de todo el mundo. No hacen referencia al tema de que, a pesar de que al inicio de la guerra se jugó la carta a la Federación Rusa de amenazar con el tema del tema nuclear en caso de que fuerzas de la OTAN ingresaran a Ucrania, hoy en día, mes de septiembre, deambulan en Kharkiv ciudadanos de Estados Unidos con acento sureño, como Pedro por su casa, y no pasa nada. Es importante anotar este detalle porque yo estoy plenamente seguro de que este tema es de conocimiento de Vladimir Putin, de la Federación Rusa. Esto en la lista de los temas que tienen que ver con el escalamiento en esta confrontación, obviamente que queda anotado como alguien que comete faltas y se las van anotando en el libro rojo, en el cuaderno rojo. Cuando yo era estudiante nos anotaban los décimos de disciplina, y cuando llegue el momento, Putin va a cobrar. A cada acción hay una reacción de idéntica manera. Hoy en día, en esta región de Kharkiv, se trabaja el tema de los escudos humanos. Cuando ingresaron 20.000 hombres, no todos ucranianos, yo no sé el porcentaje exactamente de cuántos estadounidenses, franceses, polacos, eso lo sabe Zelensky. Zelensky sabe quiénes son ellos. Parte de la población, que esto tampoco fue informado a la ciudadanía, a la población, ni de Ucrania ni del mundo, se refugiaron en Belgorod,
Belgorod queda en Rusia. Todos estos habitantes que estaban felices bajo la protección de los rusos, cuando llegaron de sorpresa las Fuerzas Armadas de Ucrania o de la OTAN, salieron hacia territorio de Rusia, pero allá quedaron ciudadanos también que recibieron apoyo de los rusos y están a favor de los rusos, que quedaron ahí entre la espada y la pared. Ahora Zelensky dice que no caben los prisioneros en las cárceles, refiriéndose al tema de que los prisioneros solamente son soldados rusos. Eso no es cierto. ¿Qué porcentaje de la población de Izium, de estos lugares que fueron controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, qué porcentaje son no combatientes? ¿Qué porcentaje de estos soldados que ingresaron a Kharkiv son enviados por la OTAN? ¿Y quién dio la orden en la OTAN, sabiendo que Ucrania no es un país miembro de la OTAN, de dar la orden de que ingresaran estos hombres o mujeres, no sé qué porcentaje, a territorio ucraniano a participar en esta guerra? Ahora le están vendiendo la idea al mundo de que cuando llegaron los rusos salieron despavoridos. Eso tampoco es cierto. Hay información fidedigna que menciona que mucho antes de la llegada de estas tropas a territorio de Kharkiv, ya las tropas de Rusia se estaban replegando. Obviamente, las Fuerzas Armadas de cualquier país tienen información clasificada, confidencial, y antes de que ocurrieran los hechos, les informaron para que salieran de este territorio. Estamos hablando de esa gran fiesta que ha hecho el presidente Zelensky ante el mundo, porque, dice él, no son 500 kilómetros cuadrados, no son 3.000, ya le habla de 6.000. Y caramba, es que Ucrania es un país más pequeño que Texas. Texas tiene un territorio de aproximadamente 695.662 kilómetros cuadrados. Ucrania tiene 603.700 kilómetros cuadrados. Este 25% del territorio ucraniano bajo control de Rusia, que equivale a aproximadamente 151.000 kilómetros cuadrados. Zelensky retomó apenas el 4% de esta porción que está bajo el control de Rusia. Solamente el 4%, y ya él se cree ganador de esta guerra. Miren, Zelensky puede seguir empujando hacia el sur, hacia el este de Ucrania, y eso no va a garantizar que se finalice esta guerra, ni tampoco va a significar que se va a regularizar el flujo de gas hacia Europa a través de Ucrania, ni se va a garantizar que el precio del gas va a bajar, que sí, cuando ingresaron las tropas de la OTAN, entre comillas, a Kharkiv, el gas rebajó el 20%, pero con relación al año pasado, el gas ha aumentado un 476%. Y esto prácticamente no se lo muestran a los ciudadanos del mundo, no se lo desmenuzan, simplemente les muestran estas fotos de estos soldados tumbando las banderas de Rusia, zapateándolas, tirándolas al suelo y cambiándolas por banderas de Ucrania, como si esto que hacen estos soldados, como el que les acabo de mostrar, significara el final de la guerra. Esta guerra va en proceso. Esta guerra va en proceso con ayuda. A Ucrania le está ayudando no solamente la OTAN, no solamente la Unión Europea, sino también la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién quiere castigar a Rusia? Porque el gobierno de Rusia está reprimiendo a todos aquellos ciudadanos de Rusia que están en contra de la guerra. Pero mientras esto ocurre, Guterres, secretario de las Naciones Unidas, se tapa los ojos cuando ingresan toneladas y toneladas de armamento a Ucrania, armamento con el cual, con ayuda de las Fuerzas Armadas de la OTAN, replegaron, causaron el repliegue de las Fuerzas
armadas de Rusia, causando también muertes de no combatientes en este territorio. Las Naciones Unidas tiene prácticamente una ideología muy hacia el lado del mundo occidental, hablando de Europa, la OTAN, Estados Unidos. Le falta a las Naciones Unidas ser neutral en este tema. Ucrania, por obvias razones, y si vamos a hablar de historia, en el año 1922, cuando ingresó Ucrania a la Unión Soviética, ¿qué era Ucrania? Ucrania eran 3 regiones agrícolas bastante pobres, bastante empobrecidas. Cuando ocurrió la disolución de la Unión Soviética en el 91, Ucrania no devolvió todas estas zonas industriales a Rusia. Ucrania, después de la anexión de Crimea, continuó a pasos acelerados con el tema de que Ucrania se convirtiera en un país miembro de la OTAN, sabiendo de que había un acuerdo de Minsk para proteger a la población de Donbass, sabiendo que había unos acuerdos en los cuales ya la anexión se aceptaba como algo histórico irreversible. Hoy en día, las Naciones Unidas, que tanto apoya a Ucrania, no ha incluido en sus temarios, en sus reuniones, el buscar los culpables de estos ataques en la zona de Donbass, donde murieron más de 14,000 personas. Como tampoco las Naciones Unidas participó del tema de Irak. Miren, ahora que hablo de Irak y que hablamos del actor de Zelensky, uniformado de militar, también Saddam Hussein lo uniformaron de militar y ustedes saben cómo terminó. Porque el presente y el pasado de Zelensky lo conocemos al pie de la letra, mas el futuro lo desconocemos. Hoy en día viene el invierno, hoy en día vienen temperaturas bajo cero y la posibilidad de que los precios del gas y el petróleo bajen están por el suelo las posibilidades. Hoy en día vemos una situación de guerra en Ucrania que a raíz de lo que ocurrió recientemente, de ese ingreso de fuerzas de la OTAN a territorio ucraniano, muy posiblemente la Federación Rusa no va a iniciar un ataque nuclear, pero sí va a incursionar, sí va a iniciar muy posiblemente ataques a porciones de territorio de aquellos países de la OTAN que, sabiendo que Ucrania no es miembro de la OTAN, han descaradamente, de una forma descarada, intervenido como lo hicieron en las últimas horas en la zona de Kharkiv. ¿Qué ha ocurrido en la zona de Kharkiv? Es un territorio que está a metros, digámoslo así, a kilómetros de Rusia. Es un territorio sobre el cual la Federación Rusa ha iniciado una guerra electrónica con el tema de las comunicaciones. Todo el espacio aéreo de Kharkiv, créanme, está intervenido electrónicamente por parte de la Federación Rusa. Es que estamos en el siglo XXI. Pregúntele a cualquier profesor de electrónica, de tecnología, de comunicaciones, que sepa de radio, de ondas de radio. Esta zona está intervenida. Miren, muchos habitantes que se quedaron luego de la incursión de estos hombres de la OTAN, entre paréntesis, a Kharkiv. Muchos de esos habitantes tienen nexos de corazón, de sangre con la Federación Rusa. Y ellos están allá viviendo, durmiendo, roncando de noche, y ellos son fieles y van a ser fieles a Rusia. ¿Y cómo van a pagar esa lealtad? Con información, con ubicaciones GPS. Es que esto es apenas el inicio. Esta gran conquista de Zelensky del 4% del territorio de Ucrania, del 4% del territorio controlado por los rusos. Dios mío, es algo tan pequeño que lo han hecho ver tan grande que prácticamente
ha sido una de las peores jugadas de Zelensky, porque ha puesto a sus fuerzas armadas, las que están ahora en el territorio de Kharkiv, y a los ciudadanos como escudos, como objetivos militares de Rusia, sin tener en cuenta los objetivos militares logísticos. Por eso, este ataque masivo que inició la mente de Vladimir Putin, vea cómo le sale humo por los oídos, porque él, su política y su ideología, la ideología de los rusos, es no aceptar una derrota. Y esto es algo que desconocen los estrategas del mundo occidental, de la OTAN, de los Estados Unidos. Este hombre fue entrenado en la KGB. En medio de tanta adversidad, logró llegar al puesto de ser presidente de la Federación Rusa. Miren, ahora hay una nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Y cuál es la posición del presidente Putin? Putin, no vamos a intervenir, cese al fuego, decisión tomada por el presidente de la Federación Rusa. ¿Es que acaso Rusia solamente tiene poder logístico y militar para la guerra de Ucrania o para el operativo especial? Allá están en Siria y en otras partes del mundo, y también tienen capacidad para enviar armas a Latinoamérica, embajadores, armas, logística, diplomacia. Y el mundo occidental, Europa, la OTAN, Estados Unidos, quieren venderle la idea al mundo de que Rusia es un país débil, que se está debilitando, como dice Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, y su amigo el general Milley, de que Rusia está en un caos económico mientras estamos viendo que el rublo se está fortaleciendo, que Rusia cada vez recibe más dinero porque el petróleo, por mucho que han tratado de que rebaje de precio, no ha bajado de 90, hoy está como en 93, el gas va de para arriba. Y ahora Rusia no le va a vender una onza de petróleo a Europa. ¿Y qué va a ocurrir muy pronto? Que estos países europeos, la famosa Unión Europea, de la cual se encarga Josep Borrell y la famosa Ursula von der Leyen, va a llegar el momento en esta temporada invernal en que esos países, sálvese quien pueda, cada cual para el lado que escojan, una torre de Babel, porque no van a resistir el embate de la problemática energética. Hoy en día, yo pienso de una forma personal que esta forma como actuó Zelensky enviando su tropa a Kharkiv fue un gran error. Espero estar equivocado, pero muy pronto van a ver ustedes cómo Rusia se va a concentrar, enfocar militarmente, como lo haría cualquier otro país del mundo en temporada de guerra, como lo haría el que escribió El arte de la guerra, Sun Tzu, enfocarse en buscarle la caída, el punto débil a estos soldados que están en esta zona. Y no es que nosotros, por este canal, esperamos que mueran los soldados ucranianos, sino que en temporada de guerra, en época de guerra, esta es la consigna de parte de Rusia. Cuando ellos hablaban de desmilitarizar, hablaban precisamente de acabar hasta con el último soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre comillas, de la OTAN. Y la OTAN, si continúa con estos jueguitos peligrosos, puede recibir una sorpresa próximamente en Finlandia, en Polonia, en Estonia, en Francia, en Alemania o en España. Amigos del canal, me retiro para renovar mis fuerzas para mañana. Y mucho ánimo, muchas gracias. Aprender es ganar. Muchas gracias. Aprender es ganar.